Hola estimada audiencia, mi nombre es Rubén Rivas, socio de resolución de conflictos en Torres Legal y hoy en la primera edición de Entre Expertos vamos a hablar sobre la responsabilidad de los administradores de empresas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper relevante y que empieza a tomar mucha sofisticación y mucha relevancia en el día de hoy. Y tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, Fátima Daple. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por el tiempo, de verdad. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Qué mejor que tener a alguien que estudió y que se dedica a eso. Muchas gracias, Rubén, gracias por el espacio y un gusto colaborar con ustedes en este tema, como tú lo decís, de momento tan relevante que se está moviendo no solo en el mundo legal, sino que en el mundo empresarial. Y pues, comencemos. Bueno, mira, para empezar, ¿qué tal si nos contás un poco de cómo es el trabajo de un administrador de empresas? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que hace en el día a día? ¿Y cuál es su función en una compañía? Claro que sí, pues bueno, justamente yo soy administradora de empresas, tengo un background en administración. Y respondiendo a tu pregunta, Rubén, pues considero que un administrador de empresas al final del día es la persona que debe de velar por generar valor no solo a la parte directiva de las organizaciones, sino que a los diferentes elementos que lo componen. Estoy hablando de clientes, proveedores, la comunidad en sí. Debe de ser una persona que tenga una visión holística de la empresa, verla como un todo y moverla para que persiga un objetivo que genere un valor no solo al accionista, que es definitivamente quien coloca el dinero y quien al final del día le impacta de una forma importante los resultados, pero siempre considerando que estos demás elementos o demás stakeholders, mejor dicho, así se llaman, stakeholders, también son impactados por cualquier tipo de decisión que un administrador tome en su momento. Qué bueno que nos mencionaste el tema del valor. Realmente estos son temas que se han venido discutiendo en el derecho comparado, o sea, no solo en El Salvador. Es decir, hoy la gente suele enjuiciar más a sus administradores. Creo que por un tema de aplicación de ley la gente se informa más. Eh, digamos, la ley se desarrolla cada vez más, los criterios se van volviendo un poco más específicos, pero también en el derecho comparado encontramos, digamos, precedentes tipo de inicios del siglo XX y, por ejemplo, en el caso Ford versus Dodge, en el que se habla un poco de cuál es la función del administrador. En ese caso Ford había, bueno, la compañía que estaba administrando había acumulado un montón de utilidades alrededor como de entre 4 o 6 años por ahí. Y el accionista minoritario de ese entonces, que era Dodge, cuando llegó el momento de decidir qué se hacía con esas utilidades, de verdad se encontró con una gran sorpresa porque de repente vino Ford y dijo, ¿saben qué? No vamos a repartir nada de todas esas utilidades que venían del famoso modelo T, que había sido un éxito en ventas. Y el caso llegó a juicio y justamente el tema era, mire, usted le debe responder a los accionistas, o sea, su principal función es reportarle utilidad a los accionistas. Y si bien es cierto, hay otro montón de funciones, ¿sí? O sea, el tema de generación de empleo, el tema de bajar los costos del automóvil, que era la sensación en ese momento, pero sí dejó, digamos, la corte que decidió esto, dejó entrever que la principal función era generarle rentabilidad a los accionistas. Quizás viéndolo en retrospectiva, no sé qué nos puedes contar de esto. Obviamente, digamos, la ciencia de la administración de los negocios ha avanzado un montón y creo que se ha sofisticado un montón. Que, viéndolo en retrospectiva, el caso, ¿qué pensás del panorama? Ok, a ver, definitivamente una sociedad, su fin último es generar lucro, pero tal vez en ese caso específicamente que tú comentas, eh, esta junta de accionistas estaba esperando, pues definitivamente estaba esperando una retribución, el pago de sus dividendos, mas no habían evaluado la generación de valor que el administrador pretendía obtener al reinvertir esos dividendos, porque, o sea, ok, sí es cierto, una organización puede generar utilidad, pero el administrador es el responsable
de decidir, ok, ¿qué vamos a hacer con estos dividendos? ¿Vamos a pagarlos? Que yo considero que pagarlos es una decisión válida definitivamente, pero ahí es donde entra el criterio del administrador de evaluar, ok, tenemos oportunidades de reinversión, podemos expandirnos, podemos invertir en investigación de desarrollo, tenemos deudas que pagar, podríamos utilizar esta utilidad como algún colchón de seguridad que pudiéramos necesitar en el futuro. Entonces, es una serie de escenarios que uno como administrador se debe de plantear, evaluar, no solo dejarnos ir de, ok, hay utilidades, paguemos, sino que ver qué beneficio quiero yo a corto y a largo plazo con esta organización, a dónde la quiero llevar. No es solo distribuir el lucro entre sus accionistas, y yo no creo que un accionista al final del día coloque su dinero en una empresa por un beneficio tan a corto plazo. Yo considero que un accionista o los inversores usualmente tienen este tipo de visión largoplacista. No la dejan ok, lo pongo hoy y mañana me dan X cantidad de beneficios, sino que ellos usualmente colocan su dinero en organizaciones que confían, que les da confianza, que la ven como un activo a largo plazo, no es un activo de transacción que hoy doy esto y me dan esto para mí, sino que es una forma incluso hasta es un vehículo de seguridad para su dinero. Entonces sí considero que en ese caso la forma como que habrá sido, juzgaron la acción del administrador, tal vez por parte del juzgado, me parece. Claro. Por parte del juzgado no habrá sido apropiada desde mi punto de vista, porque justamente eso estábamos hablando contigo antes de la sesión de este momento, que cuando tú también, los accionistas o la junta directiva contrata a un administrador, uno también tiene que evaluarlo como, no solo su perfil profesional, sino que su perfil como persona. Es decir, yo comparto los mismos valores con esta persona, comparto una visión, tal vez no va a ser al 100% la visión que yo tengo sobre esta empresa, pero sé que va por el camino hacia donde yo considero que debería ir la empresa. Entonces sí creo que es importante que la junta directiva confíe en su administrador. O sea, definitivamente hay un tema de confianza muy, muy importante al momento de respetar y de no llevar hasta a ese punto la desconfianza que nosotros podríamos tener sobre las decisiones de nuestro administrador. Aparte que eso también golpea a la empresa en tema de reputacional. O sea, imagínate, la junta directiva no confía en su administrador y lo han llevado a juicio. ¿Cómo eso se ve frente a la sociedad, frente a tu competencia, frente al rubro? Es decir, tú como empresa, si tu objetivo es atraer al mejor capital humano, a los mejores talentos, pero otros administradores ven cómo están tratando al de planta, por así decirlo, que cuestionan de esa forma sus decisiones, pues la pensarían antes de querer aplicar a entrar a esta empresa. Claro. Creo que igual me parece, y después nosotros incluso de ver tanto conflicto entre accionistas, entre administradores, creo que el gran origen de donde surgen todos estos conflictos puede encontrarlo uno quizás en la falta de comunicación entre justamente accionista, administrador. Porque justamente como vos decís, muchas veces la visión del administrador quizás sí es la misma, pero la forma de materializarla quizás no va a ser la misma que cómo lo haría el administrador o cómo lo haría el rango superior en la estructura organizativa. Y probablemente quizás ahí ya se van generando malos entendidos y desconfianza que puede llevar a este tipo de litigios. Definitivamente. Y de hecho contrasta mucho incluso con, digamos, la poca regulación que tiene El Salvador con el tema de buen gobierno corporativo sobre, digamos, las compañías de las normales. Porque definitivamente es un tema que en sectores regulados, digamos, como en el sector financiero, uno encuentra, digamos, casi de planta. O sea, necesariamente hay que llevar a cabo temas de buen gobierno corporativo, pero en la economía en general no se encuentran. O sea, uno revisa los criterios jurisprudenciales y lo que se encuentra es, mire, usted accionista, la forma que tiene de intervenir o de alguna manera fiscalizar a quien está administrando al fin y al cabo su dinero es
5 días antes de la Junta General, usted tiene la posibilidad de pedir por escrito información y de llegar a las oficinas de la sociedad y compartir, perdón, o revisar algún tipo de documentación relacionada con los fines de la Junta y hasta ahí. Pero, digamos, en el día a día, ¿cómo se puede hacer para que esto sea más dinámico y para que de alguna manera las asperezas se vayan animando y justamente prevenir este desgaste, a veces necesario, a veces innecesario, con los accionistas o entre los mismos stakeholders de una misma compañía? ¿Cómo se puede hacer para, de alguna manera, que no sea tan traumático la gestión de los conflictos? No, claro, pues justamente considero que la comunicación es clave. La forma de comunicarse con las diferentes escalas organizacionales, cómo llega la información a cada uno de los colaboradores y de igual forma por el otro lado, cómo llega, cómo transmito el mensaje, qué mensaje estoy dando a mis accionistas. Considero que la comunicación es algo clave para que fluya una buena organización. Definitivamente el segundo elemento que yo mencionaría es el liderazgo. El liderazgo del administrador también es muy importante. No solo, no solo el liderazgo que debe de tener frente a la empresa, porque al final del día él es la cara de la junta directiva, de los accionistas. ¿Cómo llega a pararse frente a los colaboradores? Esa motivación que les da a ellos, cómo comparte la visión que tiene de la empresa y efectivamente la logra transmitir. No solo la dejan palabras, sino que tener esa capacidad, esa astucia de compartirla por medio de acciones, con el ejemplo, con la forma en cómo se comunica, integra al equipo, etcétera. Y por el otro lado también está la parte del liderazgo con los accionistas. Es decir, cómo al final del día el administrador se para frente a los accionistas, les comparte qué tipo de estrategias piensa de efectuar, cuál es el camino que está pretendiendo seguir, qué riesgos está viendo en el mercado, cómo se está moviendo la industria, hacia dónde debería apuntar el tema de la innovación, de la inclusión de la tecnología en estos tiempos. Saberlo plantear, saberlo vender al final del día y que los accionistas confíen y que sepan que está en las manos de una persona que sabe que va a poder ejecutar lo que está diciendo, lo que tú decías. No es solo la forma lo que te estoy diciendo, la esencia de lo que te estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, sino que yo tener la seguridad que esa persona efectivamente va a ser un buen ejecutor. Definitivamente para mí serían esos dos elementos que podrían ir reduciendo esa brecha o desconfianza que podría ir creciendo más allá. Claro. Y de hecho, bueno, esto nos lleva quizás a otro tema muy importante, porque nos ha tocado ver realmente en la práctica y tanto en el derecho comparado como digamos, como en casos muy pragmáticos, o sea, como en casos reales de nuestra jurisdicción, que, digamos, si hay conflicto cuando hay rentabilidad. Es decir, incluso pueden haber diferencias de la visión de la empresa entre un accionista que está recibiendo utilidades y quizás es todavía más común cuando no hay plata, es decir, cuando el accionista no está llevándose plata a la bolsa. Okay, y de hecho se me viene a la mente otro de los precedentes jurisprudenciales de Estados Unidos que justamente han venido desarrollando todo este tema de la responsabilidad de los administradores, que es el caso en el que se resolvió un conflicto con la administración del equipo de béisbol de los Cubs. Sí, sé cuál es. Friendly versus Wrigley, si mal no recuerdo, en el que de hecho parecía en el caso que no se estaba respondiendo a la dinámica del mercado. Es decir, en ese tiempo, en los 60, 70, por ahí, la gente empezaba a programar partidos de béisbol de noche. ¿Para qué? Para que la gente que estaba trabajando pudiera ir a ver los partidos y obviamente el razonamiento era que más ingresos de boletería. Lo que sucedió con la administración de los Cubs fue que vieron esa dinámica, pero a ellos no les hacía sentido. Veían que el béisbol, o sea, lo consideraba así la administración, era un deporte de día y además también había una consideración bastante interesante sobre el activo del inmueble donde se encontraba el estadio como tal, que era propiedad de ellos, es decir, de los Cubs. Y lo que decía la administración es, mire, yo no voy a programar partidos de noche porque me interesa mantener el vecindario donde está el inmueble, que al fin y al cabo es donde
donde realizo mis operaciones y si yo programo partidos de noche, lo que va a suceder es que el vecindario se va a desmejorar y eso al fin y al cabo va a echar al traste el valor que yo tengo sobre mis activos, digamos, relevantes. Sí. ¿Vea? Entonces, no se estaba yendo con la dinámica de mercado y de hecho los COPs estaban haciendo menos dinero que la competencia. Al final lo que dijo el tribunal, bueno, el caso llegó hasta una apelación y en la apelación se dijo, mire, no me voy a meter. ¿Sí? Lo que dijo la corte fue, mire, no me voy a meter. O sea, pareciera ser que la decisión no es antojadiza, no es de mala fe, no es fraudulenta, sino que hay una perspectiva diferente del negocio. Entonces yo no voy a intervenir. ¿Sí? O sea, yo como corte no me voy a meter en cómo la administración hace su trabajo, salvo que haya dolo, fraude o mala fe. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando sí se trata de generar valor, pero no hay plata de por medio? ¿Cómo sabe el accionista que el administrador está haciendo su trabajo o no? Definitivamente, Rubén, es aquí donde entra el tema del deber fiduciario, ¿no? El caso se centraba mucho en el deber fiduciario del beneficio económico que estaba generando, que debería de haber generado, haber iniciado a transmitir partidos en la noche. Yo considero que en ese tema debemos de ver, ahí creo que me pareció bastante acertada la decisión de la Corte porque creo que lograron comprender la visión del administrador, que en ese momento considero que él ve el deber fiduciario como algo integral. No me voy a ir que el deber fiduciario únicamente es la generación de beneficio económico financiero. No, definitivamente no. El deber fiduciario es la generación de un beneficio social, de un beneficio de marca, de un beneficio de recurso humano, de sostenibilidad, de innovación incluso. Entonces, al final es un tema integral, pues es holístico, que el administrador tenga la capacidad de saber que todos estos elementos que yo acabo de mencionar pueden generarle valor a la empresa. Tal vez no en un corto plazo, como tiene la capacidad usualmente el financiero, el económico, que tú ves un beneficio inmediato, pero sí sabes que tiene un beneficio a largo plazo. Incluso sería interesante comparar, ejemplo, el beneficio financiero que dejó de percibir posiblemente es importante definitivamente, pero imaginémonos el activo intangible que está construyendo por la decisión que tomó. O sea, estamos hablando de la marca del equipo se está yendo muy bien frente a la comunidad. Tema de sostenibilidad, tema de responsabilidad social. O sea, efectivamente, este beneficio podría llegar a ser mayor a un largo plazo que el que estamos dejando de percibir a un corto plazo. Definitivamente marcas grandes podrían verlo muchísimo más atractivo, tener la lealtad de la comunidad, es decir, que saber que la comunidad al sentirse identificados y tomados en cuenta por el equipo, saber que ellos van a tener ventas de entradas todas las temporadas de forma fija, el tema de pasarla de generación en generación, o sea, llegar a un punto que el administrador ha tenido una visión de hacerlo una tradición, de que sabremos que nuestros fanáticos, por lo identificados que se sienten con nosotros, van a ir trasladando, ese sentimiento, ese cariño al equipo a las diferentes generaciones que vienen más adelante. Entonces, para mí, ese es un enfoque bastante 360 que sí, definitivamente tal vez no es un beneficio que estás viendo en un corto plazo, pero esa venta de voltería, esa compra de merchandising, de las camisetas, de las gorras, esos eventos que tú vas a armar donde van a estar todos los jugadores del equipo y la gente va a hacer cola claro. para ir a conocerlos y posiblemente hasta paguen por la entrada o puedas armar un evento bonito con la comunidad y saber que vas a tener ese apoyo de ellos, no va a haber ningún tipo de resistencia, definitivamente también podría ser considerado un activo intangible para ti como organización y que posiblemente sí es un poco más complicado contabilizarlo, pero está, o sea, está y te va a llevar un beneficio a futuro. Y para mí es una forma importante que debe de verse y comunicarlo de esa forma.
posiblemente el administrador tal vez en el caso, Claro. que la información que nos comparte el caso, tal vez no lo comunicó de esa forma a los accionistas, pero sí considero que ha sido una visión bastante acertada desde un punto administrativo. Bueno, y hasta cierto punto me parece interesante porque la verdad es que el caso es como de los mediados de los 60 por ahí, eh, y realmente es un enfoque que, digamos, para la fecha, para la época en la que sucedió todo, eh, parece bastante adelantado a su tiempo, que quizás es una década en la que se empezaba a hablar quizás de todos esos temas de la responsabilidad empresarial, de la responsabilidad social empresarial, y pareciera que es como un lunar, ¿verdad? Sí, En el mercado y quizás en la economía, que de repente empiezan a tener quizás una visión más allá de sí el dinero, pero no solo el dinero. definitivamente. Sí, sí, no, exacto, como tú decís, era algo bastante nuevo y puede ser por lo mismo. Podríamos decir hasta incluso tema de ignorancia, por muchos, pues, o sea, era un tema tan nuevo, tan que aún la gente no compartía esa visión a nivel empresarial, que por desconocer la gente decía, esto no funciona, esto no le veo ningún beneficio, no veo cómo contabilizarlo, y se dejaban ir, pues, o sea, de si no hay dinero, no tengo un beneficio, entonces esto no sé hasta dónde va. Claro, bueno, desde un punto de vista legal, a mí si me preguntaran, mire, quiero demandar a mi administrador, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que revisar? Eh, Probablemente quizás nos sirve, pues, es decir, a nosotros como abogados nos sirve poco el tema de si se están repartiendo dividendos, ¿ya? Porque puede haber dividendos, igual el accionista está, perdón, el administrador estarse llevando plata debajo de la mesa, ¿sí? Sí, O incluso puede no haber plata para el accionista en una o dos juntas generales de 2 años consecutivos, y igual el administrador puede estar trabajando bien, o incluso puede suceder que quizás las condiciones del mercado, o sea, a ver, idealmente el administrador tendría que haber sido un agente del cambio y tuvo que haber visto a dónde iba la industria, ¿verdad? Pero claro, no tenemos siempre una bola de cristal, y digamos, quizás si hay un tema de que las condiciones del mercado no son buenas, inicialmente no quiere decir que yo puedo demandar al administrador, ¿verdad? Pero probablemente si los cambios y los ajustes de la operación no llegan, incluso aún así podría estar perdiendo dinero el administrador, y aún así no necesariamente yo lo puedo demandar. ¿Verdad? Legalmente, digamos, lo que se ve es si hay alguna prohibición de estas que están contenidas en el Código de Comercio, por ejemplo, conflicto de intereses en la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, si yo estoy administrando una sociedad y de repente yo actúo como accionista en la competencia, o de repente si yo sirvo, por ejemplo, como proveedor de la misma sociedad que estoy administrando, o de repente si yo estoy empleando los recursos de la sociedad para mi enriquecimiento, es decir, más allá del salario que definitivamente voy a tener, quizás ahí sí ya se va perfilando una posible, digamos, una posible demanda. Pero más allá de eso, ¿cómo puede ser el accionista para ver cuándo es el momento de hacer una transición entre un administrador y otro? Es decir, cuándo me voy dando cuenta que quizás el liderazgo o el estilo de liderazgo de la actual administración no está siendo efectiva, independientemente de si lo puedo demandar o no lo puedo demandar? ¿Cuándo sé yo que tengo que cambiar de administración? ok, ok. Yo considero que aparte de el tema de utilidades o beneficios que podría generar, ya, hablando solo puramente tema económico y financiero, yo me iría también más por el tema de los indicadores de desempeño. O sea, efectivamente estamos teniendo un desempeño igual o mejor, está cayendo el desempeño y de las diferentes áreas. Estoy hablando de producción, de recursos humanos, de marketing, estamos llegando efectivamente a más gente. Eh, yo evaluaría esos elementos, evaluaría el tema financiero definitivamente, evaluaría el tema del liderazgo. Efectivamente, estoy sintiendo una organización sólida, una organización que entiende nuestra visión como empresa, hacia dónde vamos, qué queremos hacer.
o no, o sea, o solo tengo un gerente de oficina que no sale, no va a campo, no ve cómo se hacen las cosas, no tiene curiosidad de conocer. También algo importante que ahora es para mí es algo no negociable y es una alerta importante para cambiar a un administrador es el tema de la innovación. Efectivamente, está interesado en innovar nuestros procesos, en mejorarlos, en reducir costos, en ver cómo mantenernos competitivos en el mercado, porque sí puede ser tal vez un muy buen administrador hasta el 2020, por ejemplo, que fue antes, pero del 2020 para acá he visto que mi competencia está innovando sus procesos, ha reducido, los ha hecho más eficientes, etcétera, está utilizando otro tipo de herramientas, tecnología, no tiene miedo de dar ese salto, pero veo que mi administrador no quiere, él quiere, Claro. prefiere quedarse de una forma más tradicional. Entonces, para mí, eso sería una alerta, una bandera roja de decir, posiblemente ya es momento de que yo cambie a mi administrador porque si él tiene miedo de dar ese paso, es posible que mi empresa se vaya quedando atrás. Voy a dejar de ser competitiva porque mi competencia lo ha tomado, o sea, está integrando esas nuevas herramientas que vienen a facilitar el trabajo de la sociedad, de las empresas, de la industria, y están capacitando a su personal, los están capacitando, los están alfabetizando tecnológicamente, les están diciendo, no, esto no es algo que va a venir a quitar tu empleo, sino que es algo que nos va a venir a apoyar a ser más eficientes, más rápido nuestro trabajo, pero mi administrador no quiere dar ese paso, sino que tiene una resistencia importante, entonces ese para mí también sería otro elemento que yo dijera, voy a considerar otro nuevo administrador. No solo enfocarnos, Rubén, lo que yo quiero decir es no solo enfocarnos en el tema de utilidades o beneficios económicos que podamos tener al final del año. Es una visión integral de la empresa. Es tener una visión, no solo de la empresa, sino que de la misma industria. O sea, no puedes quedarte solo en tu empresa. Tú tenés que tener la capacidad de ver cómo se está moviendo la industria, poder compararte, cómo están ellos, cómo estoy yo. Entonces, sí, para mí un administrador definitivamente debe tener esas capacidades y lograr transmitirlas a las empresas, a los colaboradores y a los accionistas. Claro, básicamente, a ver si te estoy entendiendo bien, es si yo estoy viendo, porque mucho se habla de esta brecha entre el líder y el administrador, básicamente si yo estoy viendo un gap entre lo que necesita un líder y lo que tengo es simplemente un administrador, ahí es el momento de hacer un cambio, digamos, de hacer un cambio definitivamente. Ajá. Un líder probablemente va a tener ese coraje de tomar estos nuevos retos, pues de saber que tiene un equipo, primero conoce su equipo y sabe que su equipo tiene la capacidad, los conoce, sabe que no van a fallar y de asumir estos nuevos retos de innovación, de mejora continua, no solo quedarse con la parte de, bueno, si estamos generando utilidades suficientes, sino que no, ¿qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos crecer? O sea, al final ese es el objetivo de las empresas, sí generar lucro, pero tenés que tener una visión a largo plazo, no es una cosa de corto plazo, generamos utilidades este año y punto, no, claro, sino que tener una visión, cómo esta decisión me va a afectar en los próximos 5 o 10 años y saber liderarla y ejecutarla. Básicamente, cómo permanecer el negocio en el largo plazo. Así es. En el mercado. Así es, definitivamente. Claro. Bueno, la verdad que sí, o sea, al final creo que, digamos, las economías ahora son tan dinámicas que creo yo que ser un administrador de una empresa ahora es muchísimo más retador y más demandante que quizás cuando los COPs cuando sucedió este pleito de los COPs, ¿verdad? Bueno, nosotros, a ver, legalmente como abogados sabemos, digamos que al menos desde un punto de vista civil o mercantil, si yo demando a mi administrador, porque, qué sé yo, incurrió en alguna prohibición de las que te comento del Código de Comercio, lo que sucede es que le demando plata, o sea, le demando una indemnización. O sea, voy a revisar yo, mire, señor, eso que usted hizo que estaba prohibido en la ley, me costó tanta plata. Y llego yo al juzgado y lo demando por esa cantidad de dinero y tengo que probar, digamos, ese faltante de plata. Pero, digamos, ¿qué implica sí, que un juzgado entre de alguna manera, revisar la plana
o de alguna manera servir como un detective de qué se hizo mal, a dónde está como lo chueco. Eh, Obviamente, eso podría terminar en una sentencia en el que digamos, la sociedad mercantil, digamos, la compañía, repone su faltante. Pero, digamos, a grandes rasgos, internamente después de la sentencia, ¿qué crees que podría pasar en una compañía? ¿Cómo la podría impactar buena o, digamos, positiva o negativamente? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la implicación? ¿Qué efectos tiene una sentencia después de esto? Porque, a ver, también hay temas de mala fe. Por ejemplo, hay un caso muy sonado en la jurisprudencia nacional en el que una compañía tenía una administradora y tenía registrada una marca de si mal no recuerdo, era un medicamento. Okay. Y lo que sucedió fue que cambiaron a la administración, era una administradora única, y lo que hizo la administradora única es, obviamente para traer una medicina y comercializarla en el país, se necesita un registro sanitario. Entonces lo que hizo esta administradora fue que llegó a la institución pública y obtuvo el certificado del registro sanitario de ese medicamento a su favor, o sea, su calidad personal. Entonces, cuando vino la sociedad y quería comercializar esa medicina, no podía porque ya estaba el certificado a nombre de alguien más. Entonces vino la sociedad y la demandó. De ella, claro, de la en su administradora. calidad personal, Okay. Uh-huh. porque, digamos, como una especie de vendetta, porque ya no estaba como administradora, ¿ya? Okay. Entonces, vino la demanda y obviamente se le condenó por la responsabilidad patrimonial, se le condenó por competencia desleal y, digamos, obviamente la sentencia pues ahí quedó, se ejecutó, digamos, obtuvo su merecido esta persona, pero de cara a la sociedad, a la compañía, ¿cómo queda la compañía después de este tipo de problemas? O sea, ¿qué es cuál es la complicación y de alguna manera cómo se puede gestionar de la mejor manera posible? Ok, pues desde el punto de vista administrativo, Rubén, hay un impacto fuerte, importante a la reputación de la empresa. Hay un impacto también de desconfianza de cómo se están manejando las cosas adentro. No solo definitivamente también para los colaboradores es un ruido en el clima organizacional fuerte, de decir, hay una falta de coordinación, de comunicación, hay cosas raras, por así decirlo, que a mí como colaborador no me da confianza en esta empresa. Incluso ahí es donde puede llegar hasta la fuga de personal. Es decir, okay, no veo con claridad algo sólido en la cabeza de la empresa y puede empezar este tipo de fugas que el colaborador se sienta desconfiado, que se sienta que puede pasar algo en cualquier momento, pueden despedirlos o puede salir otra cosa a la luz, otra cosa no normal o tradicional. Frente a la sociedad también definitivamente es una forma de desconfiar de por qué están haciendo esto, realmente la forma como ellos capturan el valor, es decir, como ellos facturan o generan utilidades por medio de sus productos o servicios es legal. Empieza de todo este tipo de duda, de incertidumbre que pues ahora el tema reputacional para muchas personas es muy importante al momento de consumir productos o servicios. Ya no te vas tanto a veces por el precio, sino que te vas por, ellos tienen colaboración con estas organizaciones, ellos, qué sé yo, es una empresa confiable de tantos años. Entonces, mucho consumidor, incluso marcas o posibles socios estratégicos, van a ver, ok, yo me estoy asociando con este tipo de personas que están teniendo estos escándalos que es muy posible que a mí me salpiquen porque yo estoy trabajando con ellos. Entonces, definitivamente yo en un primer momento hasta consideraría cerrar mi relación con ellos y me cambio con otro socio estratégico.
Entonces sí, como hemos venido hablando toda esta conversación, es tener una visión integral de cómo un pequeño evento te va a afectar no solo la parte de utilidades. Supongamos que las ventas se te van a reducir, sí, definitivamente, pero ¿cómo va a afectar a tus colaboradores? ¿Cómo van a afectar a tus socios estratégicos? ¿Cómo va a afectar a la sociedad, a tus clientes? ¿Se van a reducir? A la gente que pretendía invertir en tu empresa, decir, no, ellos tienen problemas en la parte directiva, no pueden solucionarlo, no confían entre ellos, dicen A y hacen B, definitivamente yo no voy a colocar mi dinero ahí, no me genera confianza, yo necesito una empresa transparente que me diga cómo van a mover mi dinero y efectivamente la ejecución sea como se platicó. Es un impacto 360 en la empresa, no es un impacto específicamente que solo lo queramos ver en la parte de utilidades, no, es algo que afecta a los diferentes elementos de la organización. Y, digamos, tomando en cuenta lo que nos decís, ¿qué tan recomendable consideras que, por ejemplo, gestionar este conflicto con el administrador, qué tan recomendable lo ves, digamos, de alguna manera, gestionarlo de una manera transparente con el mercado? ¿Hasta qué punto puede ser contraproducente o qué tanto te puede aportar credibilidad como, miren, ahora estoy haciendo diferentes las cosas, estoy ordenando la casa? Depende, definitivamente depende, Rubén, porque la transparencia sí es importante, claro que sí, saberlo manejar también. Creo que la empresa debería ser muy habilidosa cómo va a compartir la información y cómo está subsanando el error que cometieron. Es decir, ok, nosotros cometimos este error, pero se está subsanando por este medio. Igual, las organizaciones son manejadas por humanos, todos nos equivocamos, claro que sí, es válido, pero reconocer el error y dar de una vez, compartir el remedio que estamos aplicando, creo que podría ser muy bien visto por la sociedad en general. La verdad que ese tema de los errores e irlos remediando se ha ido sensibilizando bastante. Creo que la comunidad lo valora bastante ahora. Dicen, ok, sí, se equivocaron, pero lo están remediando con esto. Claro, siempre que el remedio sea igual equivalente al error que se cometió, claro, ¿verdad? Claro. No he cortado, no sé, qué cantidad, un bosque entero, pero qué sé yo. Hice un jardín en mi patio. Ajá, tenemos un jardín botánico. No, definitivamente no. Entonces, sí ser como, tener esa conciencia y evaluar que lo que tú vas a compartir no sea contraproducente, que te afecte más, sino que sea un trampolín incluso para tu marca. Podrías utilizarlo hasta como un trampolín para tu empresa, decir, ok, sí nos equivocamos, pero lo estamos subsanando de esta forma. Estamos intentando mejorar, estamos intentando cambiar. Ser sinceros con la forma de cómo estamos manejando la situación. Claro. Y que cada vez quizás gestionar un negocio es casi un modo de vida, ¿verdad? Sí. O sea, ya hay tantas cosas involucradas alrededor que se tienen que gestionar, que ya no es solo un estado financiero. No, definitivamente creo que esa forma de ver a las empresas creo que ha quedado bastante atrás. Ahora tenés que tener una visión bastante holística que te incluya todas las partes, pues todos los elementos. No podemos asumir que una decisión solo me va a afectar el estado financiero, no. Eso hace bastante que ya no es correcto asumirlo, sino que estar conscientes que cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos en las empresas va a tener un impacto en todos los stakeholders, incluso en la sociedad, en nuestros colaboradores, en nuestros estados financieros, nuestra zona de reputación como empresa, acreedores, socios estratégicos, todos ellos se ven involucrados. Ok, bueno, quizás aterrizando todo lo que hemos conversado, bueno, la responsabilidad de un administrador básicamente es ser un líder. Si usted es fraudulento y si usted no usa su gestión, lo van a demandar y va a tener que responder por el faltante que genere. Claro, siempre que se compruebe que hay una mala fe de por medio y que había una mejor opción y que por otras por otros temas o por otros intereses se decidió por
la opción Claro. menos atractiva para la empresa. Claro, y si está perdiendo plata, pero no está actuando de mala fe, entonces lo van a sustituir por Sí, alguien lo van a sustituir, que sea un mejor líder. Así es, alguien un poco más eficiente en la gestión de los recursos. No, la verdad que sí es, el trabajo del administrador es gestionar los recursos de la forma más eficiente. Claro, ok. Bueno, de verdad, muchísimo gusto, muchísimas gracias, Fátima, por tu tiempo, de verdad. Ha sido una plática muy enriquecedora. Espero que para nuestra audiencia también. Y de verdad, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. No, gracias a ustedes por invitarme, por este espacio. La verdad que me la he pasado muy bien en esta conversación y de igual forma, ese tipo de temas creo que son bastante interesantes que tomemos estos espacios e ir aclarando estas dudas que se van presentando día a día con las empresas, con los negocios, con el derecho. Y pues muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, ha sido un gustazo compartir con vos. Igualmente.